Muy buenas noches, mis queridos aprendices. Espero se haya estado muy bien, que hayan tenido un excelente día. En el día de hoy vamos a iniciar nuestro proceso de formación. Les voy a compartir la programación puntualmente de lo que vamos a trabajar. Bueno, esta competencia que vamos a trabajar se llama desarrollar procesos comunicativos eficaces y efectivos teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Ustedes saben que estamos en la fase de planeación. Primero, pues la programación, bienvenida, salud y reflexión, aportes de la reflexión, contextualización de la competencia, resultados de aprendizaje, saberes previos, socialización de la guía y evidencias, y por último, aclaración de dudas e inquietudes. Bueno, antes de iniciar con esta parte de la reflexión, quiero que hagamos pues como una breve presentación. No hay necesidad de que enciendan la cámara, es suficiente pues como que escucharle su voz y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Su nombre, a qué se dedican, de dónde, pues dónde viven y cuál es la historia de los zapatos que tienen puesto el día de hoy. Entonces voy a iniciar yo. Mi nombre es Kelisa Irdis Cuesta, soy psicóloga. Hace alrededor de 2 años me encuentro trabajando en esta hermosa institución llamada SENA. Vivo en Apartado Antioquia, pues soy instructora virtual en la transversalidad de comunicación y de ética, y también estoy en la parte presencial que frecuentemente me toca viajar, pues me toca viajar para Caucasia a dar formación a las fichas presenciales. ¿Cuáles son la historia de los zapatos que tengo puesto en el día de hoy? Hace 2 días, 3 días cumplí años, entonces me regalaron un sobre y del sobre fui y me compré unos zapatos, pues para que me quedara de recuerdo y esperemos que se conviertan en mis zapatos favoritos durante todo este tiempo. Entonces, ¿quién de ustedes desea continuar? Nombre, a qué se dedican, de dónde, pues dónde viven y cuál es la historia de los zapatos que tienen puesto el día de hoy. ¿Quién continúa? A ver, ¿cuántas personas estamos aquí conectadas? 10 personas conectadas. Yo, Hagamos profe, buenas adelante, noches. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Lucely Romero Cifuentes. Vivo en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca. Pues soy ama de casa, me la paso aquí en mi casa con mis hijos. Y pues la historia de mis zapatos, pues son mis chancletas con las que ando siempre en la casa. Y cuando salgo a hacer un mandado o algo, pues las tengo siempre puestas. Muy bien. Y muchas gracias, no sé, por esa presentación. Bueno, gracias. ¿Quién, quién continúa? Vamos rapidito para mirar si nos rinde el tiempo. Mi nombre es Diego Armando López Hernández, vivo en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, Colombia. En este momento me estoy dedicando específicamente al estudio y a trabajos domésticos, no estoy trabajando en ninguna academia por el estilo. Y en este momento estoy usando son mis zapatos de educación física, ya que pues digamos los tengo desde que empecé décimo, en décimo, 11 y los tengo de tica porque estaban por ahí estaba en el parque en unas diligencias, entonces pues ya los tengo puestos. Ay, excelente, Diego, muy bien, esos zapatos muy finos. ¿Quién más? ¿Quién desea continuar? Adelante. Buenas noches, Buenas noches. Jessica Maradiaga, del municipio del Copey Cesar. En estos momentos estoy viviendo en Valledupar. Estudio acá en el SENA y en la corporación, en una academia de belleza integral. Soy ama de casa, madre de 2 hermosos hijos. Y los zapatos que tengo son mis preferidos. Me los regaló mi esposo. Los cuido, los conservo y de todos los que tengo son los que más uso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jessica, por ese aporte. Sí, adelante. ¿Quién más? Yo,
Sí. Yo, Oliva Yanes Sánchez Tobar, vivo en Paipa, Boyacá. Soy madre de 3 hijos. Trabajo en una iglesia católica como ayudante al sacerdote. Y la historia de mis zapatos es que el día de mis cumpleaños me lo regalaron. Y por eso me gusta ponérmelos ahorita seguido, pues mientras no se acaban. Gracias. Excelente. Muchas gracias a usted por esa presentación. ¿Qué más? Buenas noches a todos. Mi nombre es Caterina Paola Pulido. Yo estoy en la ciudad de Bogotá, en Soacha, Cundinamarca. Tengo 28 años, tengo 2 hijos y en este momento me dedico a cuidar de ellos y a estudiar. Estoy haciendo aquí el técnico con SENA y estoy haciendo unos cursos de Excel con Cafana. Muy bien, Paola, muchas gracias por eso. ¿Y la historia de los zapatos que tiene que Ay, la ver? historia de mis zapatos, sí. La historia de mis zapatos me los regaló mi esposo hace aproximadamente como 6 meses y son unos zapatos que me gusta usar mucho porque son muy cómodos y entonces los utilizo acá para el trote de la casa. Muy bien, muchas gracias, Paola, por esa presentación. ¿Quién más? El nombre, a qué se dedican, y cuál es la historia de los zapatos. Bueno, ¿dónde viven y cuál es la historia de los zapatos que tienen pues? Nadie más se anima a presentarse. Buenas profe. noches. Y adelante. Bueno, mi nombre es Catalina Tafur. Mi nombre es Catalina Tafur. Soy del Cali, Valle del Cauca. Tengo 19 años. Soy estudiante, estoy aquí en SENA y también estudio en una escuela de aviación. La historia de mis zapatos me los compré mi mamá hace algunos meses y son los de estar aquí en la casa. Bien, Catalina, muchas gracias por ese aporte. Jonathan, adelante. Listo, buenas noches a profe y a compañeros. Mi nombre es Jonathan Alexander, soy de la ciudad de Túquerres, Nariño. Por el momento vivo en la ciudad de Pasto, trabajo en vigilancia. Los zapatos pues que tengo puestos son pues de mucho valor porque pues me los compré con mi trabajo, con mi esfuerzo, pues y pues por eso, ¿no? Y eso pues le contaré, profe. Muchas gracias. Están muy bonitos. Excelente. Muchas gracias, Jonathan, por esa presentación. ¿Quién más? Para que vamos. Yo, profe, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es María Emilia Quina, soy de Insa, Cauca. Tengo 28 años, por el momento soy ama de casa y pues también me dedico a estudiar. La historia de mis zapatos, pues me los compré con mi trabajo porque un día los que andaba puestos se me despegaron. Gracias. Gracias a usted, Emilia, por ese aporte excelente. ¿Quién más? Para que vamos cerrando. ¿Quién falta? Ya todos. Bueno, como que sí, no sé. Bueno, antemano agradecerles a cada uno de ustedes por su presentación. Y si bien estamos en virtualidad, es grato pues como uno escuchar su voz porque así mismo se hace una idea de pronto de la persona que está dentro de, pues detrás de esta pantalla, que lo que busca es generar esa formación, salir adelante, seguir creciendo, seguir avanzando. Y desde allí les agradezco a cada uno de ustedes por darse esa oportunidad en esta institución de formarse para su futuro, de enriquecer su conocimiento desde muchos aspectos. Y algo les digo aquí, pues muy claro, y ustedes no están aquí por una casualidad, están pues como porque de una u otra manera decidieron hacerlo y era su destino estar aquí puntualmente. Y así vean pues como largo el camino y con algunas dificultades, no vayan a desertar. Ustedes me dirán, bueno, instructora, eh, el nombre, la ciudad y por qué, qué tendrá que ver la historia de los zapatos en esta formación.
Miren, los zapatos son como un carrusel de emociones. Hay momentos que tenemos que utilizar zapatos apretados, zapatos flojos, zapatos despegados, zapatos que tenemos que volver a pegar y a recoser una y muchas veces, pero llega un momento que ya esos zapatos los sacamos a un lado y decimos, bueno, ya les dimos mucho uso, ¿cierto? Y llegarán zapatos nuevos. Y esto como porque con las emociones, bien. Hay situaciones de la vida en las que nosotros tenemos que soportar esos zapatos apretados. Asimismo, hay situaciones en la vida en las que nosotros tenemos que vivir emocionalmente afectados por alguna situación de duelo, de desesperación, de estrés, de ansiedad frente a algunas situaciones puntuales. Pero llega el momento en el que ustedes mismos deciden, ya es hora de que esta emoción se vaya. Ya me generó ciertos aprendizajes, la viví, entendí, aprendí, pero la debo de dejar ir. Entonces, así mismo suelen ser los zapatos. Me aprietan, están flojitos, se me rompieron, les tengo que dar mucho uso porque no tengo los recursos, pero llega un momento de decir, ya dejar ir. Y ya cuando llegan esos zapatos nuevos, que uno se siente cómodo, que se siente feliz, que se siente alegre, vive su emoción con eso y llegará un momento que también esos zapatos hay que dejarlos ir. Así mismo es todo en la vida. Entonces, encárguense de enfocarse en su vida, en lo bonito que pueden brindarse, en vivir todas las emociones que deseen, pero sin embargo, entender que todo es un proceso de aprendizaje y que siempre tenemos la capacidad de avanzar, de crecer y decir, ya es momento de empezar a entender mis emociones desde otros puntos de vista. Entonces, totalmente en agradecimiento con ustedes por esta formación y asimismo porque si bien toda esta formación ustedes van a encontrar momentos de desesperación por tantas evidencias, porque no entiendo, por el internet, porque se me ha dificultado, porque conseguí un trabajo, que por los hijos, que por una cantidad de situaciones, pero solamente ustedes se cierran, ¿cierto? Y al cerrarse o al abrirse tienen la capacidad de tomar dos opciones, y es decir, se me está generando mucha dificultad, pero yo lo voy a lograr, yo lo puedo lograr, yo me metí aquí con este propósito. Y quiero que se lleven esta frase muy, pues, muy puntual y es, lo que inicien, termínenlo porque el conocimiento nunca sobra. Si ustedes en algún momento de esta formación desertan, créanme que se van a Dios y los van a dejar ir porque van a decir, ay no, qué pereza, esto me está dando muy duro, definitivamente no puedo con esto y así sucesivamente. Entonces, en esa parte no, enfoquémonos siempre a pensar que lo podemos lograr y ustedes lo pueden lograr. Bueno, de esta manera voy a iniciar pues como con este segundo punto que es la reflexión, ¿cierto? Esta reflexión se llama el árbol, perdón, pues empieza con esta pregunta orientadora de cómo te sientes hoy, pero va direccionada a una reflexión que se llama el árbol confundido. Me dicen, por favor, si se escucha la música de fondo. Sí, profe, Sí, sí nos se escucha. escucha. Sí se escucha. Sí, qué pena. Sí se escucha la música de fondo. No escuché. Sí. ¿Quién me confirma, por favor, si se escucha? Sí, profe, sí Está se escucha. escuchando. Sí, es algo Ah, perfecto. instrumental, pero está muy bajita. Muy bajita. Listo. Muchas gracias. ¿Qué hizo los marcadores? Bueno, vamos a apagar micrófonos. Listo. Esa reflexión, como les dije, se llama el árbol confundido. Había una vez algún lugar que podría ser cualquier lugar,
y un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjas y un bellísimo rosal. Todos ellos eran felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Ves qué bellas son? El árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó al jardín el búho, el más sabio de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que sea. Sé tú mismo, conócete. Y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió y cerró los ojos y los oídos y abrió su corazón y por fin escuchó su voz interior diciéndole: tú jamás darás manzanos porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal, eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobija a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y dispuso a hacer todo aquello a lo que estaba destinado. Y así de pronto su espacio fue admirado y respetado por todos. ¿Y tú dejas crecer el roble que hay en ti? En la vida todos tienen un propósito que cumplir, un espacio que llenar. No permitas que nada ni nadie te impida conocer y compartir la maravillosa esencia de tu ser. Pero sobre todo recuerda, jamás podrás conocer el propósito de tu vida si no rindes tu corazón a quien que te crió. Miren, esa reflexión puntualmente nos invita a que todos en la vida tenemos situaciones totalmente diferentes. Muchas veces enfocamos nuestra vida a la otra persona y es decir, ay, mira pelanito cómo le está yendo de bien, o a este cómo le rinde el tiempo, o mira la familia de aquel, o mira el hijo de aquel tan bien portado, o mira la esposa de aquel como tan bien portado, o mira el marido de aquel como tan detallista. Y nos enfocamos y dejamos perder mucho tiempo de nuestra vida admirando a otras personas y se nos olvida a nosotros, que nosotros somos los más importantes, los que de alguna u otra manera nos tenemos que generar ese valor. Entonces, eso desde aquí parte ciertas situaciones que ustedes se van a encontrar en su vida y es perder un tiempo en los demás cuando lo pueden aprovechar en ustedes mismos y es agradeciéndole a Dios o a lo que ustedes crean puntualmente por la vida, porque tienen la capacidad de sentirse vivos, porque tienen la capacidad de compartirse con familiares, con amigos, con trabajo. Entonces, admírense ustedes mismos, enfóquense en ustedes mismos, llamen cosas positivas para ustedes mismos, porque al desperdiciar un tiempo en otras personas, lo único que hace usted es atrasarse y desenfocarse en su propósito. Entonces, este es el punto de la reflexión. Espero les haya gustado. De pronto, dos personas que quieran generar un aporte de la reflexión, ¿qué les pareció? Los escucho, si no pasamos pues como al siguiente punto. ¿Sí les gustó o no les gustó? A mí lo que me pareció, digamos, es que, digamos, algunas veces las personas, digamos, se han sido opacar o siempre miran, digamos, las cosas buenas de otras personas, pero nunca se dan cuenta o nunca se fijan, digamos, qué es lo que tienen ellos, digamos, ellos
qué pueden aportar para el futuro y no están terminando, uy, vea, esa persona va bien y yo no. Sí, siempre, digamos, y digamos, y entonces, y siempre me, digamos, uno conseguir un consejero o alguien, digamos, como aparte como el búho, que digamos, le dijo a él, escucha su voz interior, sí, que digamos, que no se deje por acá ni se deje mal influenciar por otras personas, sino que él mismo escucha a mismo y uno, bueno, listo, si él va bien, yo también puedo, sí, digamos, que sienta como, digamos, como esa admiración, como esa, digamos, como esa palanca, como para él también llegar también al Motivación. éxito, no dejarse opacar, ni dejarse ni quedarse ahí distante porque, digamos, porque le da miedo, sino que, digamos, soltarse sí mismo, digamos, arriesgar a ver qué logra, ¿sí? Es lo que yo entendí, digamos, de la reflexión que se efectuó en ese momento. Muy bien, Diego, excelente aporte, muy acertado, así es, tenemos la capacidad de lograrlo todo y ustedes no de pronto en el mismo tiempo de las demás personas, hay quienes nos tardamos un poco más, pero el punto es lograrlo y decir, pues somos capaces y no cerrarnos a las posibilidades de avanzar en lo maravilloso que tiene en su vida, miren, el tiempo lo es todo, por eso yo trato siempre de una formación, iniciarla a la hora que es, porque el tiempo es lo más valioso que tiene. Bianca, adelante, vamos a escuchar a Bianca y continuamos. Buenas noches, Buenas compañeros e noches. instructora, ¿me escuchan? Ok. Sí, Pues en cuanto a la pregunta que usted hacía un momento, que cómo me había parecido la reflexión, totalmente de acuerdo. Debemos nosotros creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades, enfocarnos en nosotros mismos. Si bien es cierto, podemos tener personas que podamos nosotros que nos aporte, más no que nos reste. Entonces somos unos seres sociales y por tanto necesitamos estar en compañía, con rodeados de personas, pero que esas personas realmente te aporten valor a tu vida también. Obviamente uno darse el valor, pero también rodeándose de personas que le ayuden a crecer. Que vamos a presentar circunstancias adversas, es cierto, porque la vida es de altos y bajos, pero de eso se trata, de ir aprendiendo de esas situaciones no tan buenas, el para qué suceden las cosas y cómo ese para qué me sucedió me permite seguir avanzando y creciendo. Y que todos vamos a tener circunstancias distintas, pero vamos a tener esa fuerza para sobrepasar ese obstáculo. Entonces debemos creer en nosotros mismos y siempre pues nosotros darnos los ánimos y siempre pensar en positivo a pesar de las circunstancias. No debemos dejarnos llevar de esas circunstancias y siempre vivir pues a plenitud y en gozo. muy bien, excelente, Bianca, por ese aporte, muy acertado. O sea, muy bien, excelente. Espero que a cada uno de los compañeros le haya llegado ese hermoso aporte que nos acabaste de regalar. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro proceso de formación. Voy a mirar si tengo a veces como esa sensación de que no comparto pantalla. Aquí les muestro puntualmente los resultados de aprendizaje que vamos a trabajar, pero los voy a compartir desde aquí, desde una vez de la orientación, para que ustedes puedan visualizar tanto los resultados de aprendizaje como las evidencias. Denme un momentico, yo pongo esto grande. Bueno, para nosotros esta competencia, como les acabé de decir inicialmente, que es desarrollar procesos comunicativos eficaces y efectivos teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Digamos que es puntualmente, en breve, comunicación oral y escrita, para que ustedes se apropien frente al tema de la comunicación. Y para esta competencia tenemos alrededor de 4 resultados de aprendizaje, que el primero es analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto. El segundo es argumentar en forma oral y escrita, atendiendo las exigencias y particularidades de las diversas situaciones comunicativas mediante los diferentes sistemas de representación.
Para estos dos primeros resultados de aprendizaje que les acabé de leer, la evidencia a entregar es un video de la comunicación como expresión humana. Antes de que me pregunten al finalizar, les doy la orientación puntual de cómo vamos a trabajar estas evidencias, de qué es lo que deben de hacer y todo ello, ¿cierto? El segundo resultado, el tercer resultado de aprendizaje relaciona los procesos comunicativos teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad. Y por último es establecer procesos de enriquecimiento lexical y acciones de mejoramiento en el desarrollo de procesos comunicativos según los requerimientos del contexto. Y para ello vamos a alcanzar pues estos dos resultados de aprendizaje con una segunda evidencia que es un informe de creación de contenidos comunicativos. Miren, normalmente cada uno de ustedes dirá, ahí hay actividades o evidencias que dentro de la formación son como rellenos o uno lo siente como relleno. Para nosotros poder generar un proceso de formación no simplemente es lo teórico, sino más bien también pues trabajar en esa parte de la persona, del cómo soy, de qué debo aportarme y cómo puedo relacionarme con las demás personas. Miren, estas dos evidencias a ustedes les van a permitir de una u otra manera conocer puntualmente esas situaciones personales que se han atravesado o le han surgido frente a la comunicación y de ahí se han presentado ciertas dificultades y esto nos permite a nosotros como analizar puntualmente qué fallas tenemos para que no sigamos cayendo en esa misma situación. Entonces, por eso es como la importancia de que nos apropiemos de ello. Como les dije, al finalizar, pues como les explico puntualmente las orientaciones. Miren, ya vamos a entrar pues como en materia, como en este momento no estoy viendo los pantalla, en caso tal tengan alguna duda o me vayan a generar algún aporte, encienden el micrófono y me comentan, ¿cierto? Bueno, dentro de la contextualización del tema a trabajar, vamos a trabajar pues como puntualmente lo que es la comunicación. Y para ello tengo primero dos preguntas como orientadoras que ustedes me respondan, perdón. Y la primera es, ¿por qué es importante la comunicación para trabajar en una organización? Y la segunda es, ¿para qué se trabaja el tema de la comunicación en mi formación? O sea, ya ustedes me dirán, ¿será que de pronto esto es irrelevante el tema de la comunicación o no? ¿Quién de ustedes desea responderme estas dos preguntas? Bueno, para mí, ¿por qué es importante la comunicación para trabajar en una organización? Digamos, para mí es importante, digamos, porque es, digamos, donde uno puede socializar con otras personas para, digamos, para poder conjuntar alguna, digamos, aportes digamos, o poder organizar mejor nuestra idea, ¿sí? Digamos, de otra persona, puede ser un instructor, puede ser un compañero, sí, entre otras cosas. Y para mí, ¿para qué si trabaja el tema de la comunicación en mi información? Digamos, digamos, para trabajar digamos, el tema, digamos, de la comunicación es porque, digamos, porque uno sí, digamos, puede, si uno entendía, digamos, una pregunta, bueno, la instructora o seguía por algún compañero, que, digamos, sí, digamos, que alguna pregunta o para tener, digamos, más y poder comunicarnos más, digamos, para poder saludarnos, poder tener, digamos, poder ayudarnos, ¿sí? Entre otras cosas, digamos, para mí sí es importante, digamos, el tema de comunicación en una formación, en una clase, en un trabajo, en cualquier parte, sí. Muy bien, muchísimas gracias por ese aporte. ¿Quién más? Excelente. ¿Quién más? ¿Hay más? Ah, bueno, profe, alcé la mano, pero bueno, Sí, es que no, como les dije, esperando. deben de encender el micrófono porque como no Ah, estoy viendo. Sí. ok, listo. Eh, bueno, porque es importante la comunicación para trabajar en una organización y para la vida, o sea, no solo para trabajar en una organización, sino en nuestra vida, comunicarnos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. La comunicación es fundamental porque es esa acción que nos va a permitir transmitir una idea, transmitir unas opiniones y para ello debe ser lo suficientemente asertiva para evitarnos conflictos o malos entendidos. Entonces es importante la comunicación en nuestro día a día.
Muy bien, muchísimas gracias por ese aporte, excelente. Miren, lo que ustedes acabaron de decir, muy acertado. Y desde aquí vamos a iniciar pues como con estas dos preguntas, vamos a apropiarnos puntualmente frente al tema de la comunicación. Miren, antes de continuar, yo les voy a decir algo puntualmente. Para mí, y desde que algo que yo leí, la comunicación puntualmente es una de las acciones más importantes después de la alimentación para el ser humano. ¿Y por qué? Ustedes me dirán, pero la comunicación, ¿por qué más importante después de la comida, cierto? Porque ustedes se imaginan unas personas que no tengan la capacidad de comunicarse y que nadie le pueda comprender puntualmente lo que uno dice o tener ganas de uno manifestar algo y no tener la capacidad de hacerlo, es algo súper frustrante. Y cuando hay una mala comunicación, eso es causal de guerras, de divorcios, de despidos, de muchos malos entendidos puntualmente que uno se puede ver muy, muy afectado. Entonces, por eso es importante yo relacionarme y tener claro de cómo poder comunicarme y asimismo poder entender este proceso de comunicación. Y para ello tengo esta definición puntualmente de la comunicación, y la comunicación se entiende como una actividad inherente a la naturaleza humana que implica la interacción y la puesta en común de un mensaje significativo a través de diversos canales y medios para influir de alguna manera en un comportamiento de los demás. Ella debe ser entendida como un factor fundamental, una herramienta clave para el éxito de las negociaciones. Desde aquí es puntualmente tener presente que la comunicación es todo por lo cual nosotros recibimos una información, brindamos una información. Esto parte también de la comunicación. Cuando nosotros vemos un logo representativo, por ejemplo, cuando ustedes ven el logo del SENA, ustedes saben que puntualmente ese logo significa que es una institución que brinda, digamos, formación profesional a todos los colombianos pues a personas de otros países, ¿cierto? Cuando usted ve una valla publicitaria, cuando usted ve un anuncio, cuando alguien le está manifestando algo, todo por lo cual usted reciba puntualmente una información. Eso es una comunicación, ¿cierto? Eso es la comunicación puntualmente. Alguien dice algo a través de un canal a alguien buscando un efecto determinado, y es decir, que uno reciba una información puntualmente frente a un tema en específico o una acción en específico. Entonces, para ello es importante entender que la comunicación requiere de elementos, está formada por clase, unas características, niveles y escuchar. Estos elementos siempre van a ser los emisores, receptor, mensaje, canal y código. ¿Por qué? Porque por lo general el emisor, ustedes saben que en este caso sería pues como yo que les estoy dando la información a ustedes y ustedes serían la parte de receptor, pero en algún momento yo me encuentro en la postura de receptor porque ustedes me generan ciertos aportes puntualmente del tema a trabajar. Entonces nosotros dentro de un proceso comunicativo nos encontramos que estamos en la parte diversa, emisor, receptor. ¿Cuándo cambia? Cuando solamente vamos a una parte a escuchar, entonces solo somos receptores. Y también parte de esos elementos que son los mensajes que se generan pues como a través de medios de comunicación, el canal, el código siempre va a ser pues como la forma, digamos, el canal, digamos, por qué ruta, por dónde voy a enviar ese mensaje o esa información. Y el código puntualmente es esa parte que uno rotula frente a lo que nosotros nos vamos a comunicar. Estas están formadas por auditiva, visual y táctil. Esa auditiva es la capacidad que nosotros tenemos de escuchar, ¿cierto? El sentido de esa actividad inherente que normalmente nosotros los seres humanos tenemos, que es algo ya establecido. La visual, ustedes saben que puntualmente muchas veces la mirada lo dice en algún momento todo, ¿cierto? Y esa táctil es cuando tenemos la capacidad de tocar al otro, de manifestarle al otro con alguna acción frente a cómo lo tocamos. Incluso cuando damos un abrazo, a veces ni siquiera tenemos que decir una palabra. Ese abrazo nos permite decir incluso yo estoy aquí o ya me estoy despidiendo de ti, ¿cierto? Dentro de esto, para nosotros establecer una buena comunicación debe ser exitosa, tener unas claves y ser efectiva y eficiente.
una comunicación exitosa, la vamos a mirar más adelante, cómo llegamos a tener una comunicación exitosa, porque esto parte de muchas situaciones. Miren, siempre nos vamos a encontrar en controversia con ese tema de la comunicación. Sin embargo, hay claves puntuales para llegar a hacerlo. A los niveles normalmente dentro de la comunicación pueden ser interpersonal e intrapersonal, grupal, masivo y organizacional. Miren, en ese interpersonal es el que tenemos la capacidad de relacionarnos con otras personas y desde allí generar ese proceso de comunicación. Este intrapersonal me permite a mí mismo generar ciertos diálogos conmigo y desde allí establecer ciertos cambios frente a mi tema de la comunicación. Es decir, en ocasiones yo misma me tengo que decir, venga Kelly, póngase las pilas con esto y con lo otro, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos presente. Ya lo grupal, ustedes conocen puntualmente qué es cuando estamos un grupo puntualmente y estamos intercambiando o nos están brindando información. El masivo, por lo general, siempre estamos en esta parte de receptores. Hay alguien puntual que es el emisor que manifiesta toda la información, y el organizacional, que siempre son como esas organizaciones o la empresa donde ustedes trabajan y que envía pues como una información puntual frente a esto. Miren, en esta parte de escucha hay una diferencia muy abismal, muy grandísima entre oír y escuchar. Oír es algo que, digamos que nosotros tenemos la capacidad, gracias a Dios, de oír todo lo que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy hablando con usted, pero estoy oyendo que está sonando el ventilador, estoy oyendo que hay niños afuera, ¿cierto? Pero en eso estoy en la escucha, que es de pronto yo también manifestar algo y escucharlos ustedes con atención frente a lo que ustedes me están diciendo. La escucha me permite a mí que tener totalmente atención frente a la persona que me está hablando y desde allí generar ciertos acuerdos y aportes a eso que la otra persona me está diciendo. Entonces es importante que nosotros nos apropiemos de ello, porque muchas veces alguien nos está diciendo algo y es, yo te estoy oyendo, y la idea no es que usted lo oiga, es que usted escuche puntualmente con atención lo que esa persona quiere decir. Miren, para ello, nosotros tenemos unas barreras muy frecuentes frente a la comunicación, y estas barreras son estas tres: las institucionales, las sociales y las individuales. En estas barreras institucionales, por lo general, nos encontramos con falta de planeación de la comunicación, un clima organizacional inadecuado, una desconfianza, un temor, una amenaza, una incomodidad por, digamos, una evaluación prematura o una selección por un medio inadecuado. Cuando nosotros estamos dentro de una institución y desde allí se establecen estas características puntuales, nosotros nos generamos una barrera y no sabemos ni siquiera cómo decir las cosas, o nos convertimos simplemente en esas personas pasivas que es, no digo nada, no siento nada y solamente lo que la otra persona diga está bien, ¿cierto? Eso es una barrera muy, muy frecuente frente a la comunicación por temor incluso a un despido, o digamos, o que nos saquen de algo. Nos callamos puntualmente frente a muchas acciones y desde ahí se generan todo este tipo de situaciones que nos permiten a nosotros no generar una comunicación. Otras, las barreras sociales. Dentro de las barreras sociales, ustedes saben que Colombia es muy diversa en la manera cultural, ¿cierto? Como hay tanta diversidad cultural, perdón, ahí se establecen puntualmente esos valores, las costumbres, las distorsiones semánticas del lenguaje, el clima social y político. Dentro de esos valores, ustedes saben que por lo general siempre la misma definición que acá en apartado de respeto se encuentra en Manizales, se encuentra en Bogotá, se encuentra en Cali, ¿cierto? Pero parte, digamos que dentro de esas situaciones o esos valores determinados es cómo le enseñaron a Kelly el respeto y cómo se lo enseñaron por allá, digamos que a Paola, allá donde ella se encuentra. Entonces es importante nosotros poder entender puntualmente esas situaciones, porque el tipo de personalidad también varía mucho, las costumbres también varían demasiado. Digamos que de pronto hay personas que dentro de su organización, digamos que los costeños que son muy alegres, eh,
la costumbre es de pronto hacer unas parrandas muy ruidosas y unas cosas. Entonces, nosotros nos generamos esa barrera. "Ah, esta persona siempre es de esta manera, esto es de esta, de la otra". Entonces, desde allí ni siquiera nos damos la oportunidad de conocer y disfrutar de esas costumbres puntualmente, sino que generamos una barrera puntualmente en esa parte social. Es que me caen mal ese tipo de personas y ni siquiera conocemos puntualmente cómo es, o si es chévere, si no, ¿cierto? Las barreras individuales, la personalidad, los valores, nuevamente las costumbres, los perjuicios, las distorsiones semánticas del lenguaje, la dificultad para escuchar y el ajuste insuficiente. Miren, dentro de estas barreras individuales que ustedes mismos se crean, porque cada uno de nosotros nos creamos ciertas barreras, y miramos con qué persona nos queremos relacionar y con qué no. La personalidad lo determina todo. Ustedes saben que la personalidad se va desarrollando desde la infancia y cuando ya estamos en una edad adulta nos cerramos puntualmente en yo soy así y el yo soy así permite puntualmente que usted genere una barrera grandísima frente a la comunicación, porque las demás personas que están a su alrededor no podrían conocer cómo es esta persona, porque, ay, no, es que yo soy así, ay, no, yo no cambio porque es que yo siempre he sido de esta manera. No, lo ideal es evaluarnos puntualmente frente a esa situación y desde ahí generar ciertas cosas. Miren, esos perjuicios lo son, digamos que... genera una barrera súper, súper grande frente al tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque son situaciones puntualmente, son paradigmas que usted mismo se crea y dice, ay, por ejemplo, no me caen, no me caen bien los homosexuales, ¿cierto? Entonces, yo al referirme de esta manera, genero una barrera de la comunicación y de pronto me encuentro con un compañero que es homosexual o una compañera pues que es lesbiana y desde allí está esa barrera. Entonces, ahí es importante nosotros eliminar todos los tipos de perjuicios porque son personas y esas personas puntualmente te brindan a ti, digamos que la capacidad de, digamos que a veces suelen ser muy inteligentes, muy alegres, interactivas. Entonces es importante que nosotros aprendamos a desligar todos esos prejuicios para que desde allí podamos generar una buena conexión puntualmente con todas las personas para que desde allí no nos generemos, digamos, esa barrera dentro de la comunicación. Miren, hay una parte también muy puntual que a mí me parece pues como que debemos de trabajar y son las dificultades para escuchar y ajustes insuficientes. Ustedes saben que habemos pues momentos o hay momentos puntuales en los que nos encontramos con personas que hablan muy rápido o hablan muy lentos. Como Colombia es tan diversa frente a la parte cultural, digamos que me pasó con un aprendiz que llegó a Cali, perdón, que llegó a Caucasia y ella me decía, instructora, a mí se me generó mucha dificultad cuando llegué porque se burlaban cuando yo iba a la tienda y pedía una chupa. Y chupa en Cali le dicen una bolsa, pues no sé si de pronto la que está en Cali me corrige si no es así. Y cuando yo llegaba se reían, entonces al reírse yo me daba como pena ir a decir, entonces yo llevaba pues como ya después me tuve que acostumbrar mucho, mucho es bolsas, bolsas, bolsas para poder cambiar esa parte de allá. Incluso cuando iba a Cali y decía bolsa, la gente de una vez también como que chupa. Entonces, mire, es importante nosotros también establecer que como Colombia es tan diversa frente a ciertos términos puntuales, es entender esa parte cultural sin generar esa burla, porque la burla, perdón, genera una barrera muy grande porque la otra persona se siente incómoda, no tiene la capacidad o la autoestima suficiente como para decir, ah, venga, no se burle o venga, no me parece que esté diciendo esto, sino que ahí vamos reprimiendo, reprimiendo, reprimiendo a las personas y eso también genera una barrera muy grande. Entonces, establezcamos esa responsabilidad frente a todos los diferentes pues términos y la jerga que utilizamos en la parte cultural. Miren, yo sé que en estos momentos estoy hablando pues como muy rápido, están recibiendo mucha información, pero es como explicándoles el tema. En caso tal de que quieran generar un aporte o tengan una duda, me pueden encender el micrófono porque como les digo, no estoy viendo pantalla. Pues, ¿dónde están ustedes? Eh, Miren, para nosotros establecer, tener una buena comunicación, hay unas características muy importantes que nos permiten
cambiar muchos aspectos. Y estas son estas 5, la claridad, la concisión, la coherencia, la sencillez y la naturalidad. Miren, siempre que usted vaya a manifestar algo, trate en lo máximo de ser claro y conciso, porque a veces solemos ser pues, muy redundantes, o sea, repetir como lo mismo y redondeamos en lo mismo y cuando queremos ya llegar al punto que la otra persona pues como que le queremos decir, es ya la otra generó como que una barrera, como que qué pereza, usted siempre repitiendo lo mismo, o definitivamente lo que pues es algo importante y la persona que lo está escuchando pues, le sacó el tiempo para escucharlo, no le parece lo que usted está diciendo, entonces claridad, concisión, coherencia, eh, porque a veces iniciamos un tema y nos vamos, por ejemplo, para otro, es como decir, yo empiezo con comunicación y termino en, no sé, en cómo se hacen pasteles, ¿cierto? Entonces no estoy siendo nada coherente puntualmente con lo que estoy diciendo. O en ocasiones venimos y decimos, ay, es que mira que uno no puede andar gritando porque es esto y lo otro, y por allá después yo la veo gritándole al otro compañero, la otra compañera, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros podamos establecer frente a esto. La sencillez, miren, hay personas que de pronto tienen muchos conocimientos porque leen mucho y se apropian de muchos términos, una terminología muy grande, pero estos términos a veces hay personas que no los conocen y uno lo que va a hacer es enredar y enredar y enredar puntualmente el tema de la comunicación y usted se va a ver como el más inteligente haciendo pues como menos al otro porque lo que busca es que se sienta mal o incómodo. Entonces siempre trate de hablar las cosas con la sencillez totalmente posible para que pueda ser comprendida y desde ahí establecer una naturalidad. Porque no es lo mismo que yo venga y le diga a una amiga, ay amiga, mira que estoy tan feliz porque me compré un celular, que yo a veces soñaba mucho, tú sabes que yo tenía pues como muchos sueños de comprarlo y me siento muy, muy feliz. Al yo llegar en, ay, no, me compré el último iPhone, amiga. El iPhone más costoso, como ese celularcito tuyo que está todo pelle, ¿cierto? Es un decir. Entonces, desde ahí, puntualmente, la persona genera cierta barrera. Entonces, es importante que cada uno de nosotros aprendamos a tener estas características puntuales para que desde allí podamos generar una buena comunicación con las personas que nos rodean y poder comprender puntualmente lo que decimos. Para nosotros establecer esto, hay unas claves puntualmente frente a la comunicación. Y esta primera, no criticar, no condenar y no quejarse. Digamos que ustedes dentro de su... Denme un momentico. Qué pena. Qué pena, es que por acá estaban pasando un anuncio, entonces para que no nos quedara. El tema del internet está bien, ¿me están escuchando bien? Sí, Sí, mira, señora. estamos escuchando muy bien. Ahora sí, Bueno, ya. muchas gracias. Listo, bueno, estábamos en esta parte de la clave de la comunicación exitosa. Miren, para nosotros establecer esta clave de la comunicación exitosa, esta parte, no sé si voy a compartir nuevamente. No criticar, no condenar y no quejarse. Por lo general, digamos que dentro de una organización, a mí me piden que haga un informe muy largo para 2 días, pero el informe en realidad lleva 5 días. Y entonces es yo llegar y es, ay no jefe, ¿cómo me va a poner a mí a poner eso para 2 días? ¿Y por qué no pone a Pelancita? A mí siempre es la que me pone. Yo porque tengo que hacer esto.
¿cierto? Entonces, desde allí, de entrada, el jefe la va a mirar a usted como, pues, yo soy el jefe, ¿cierto? Diferente fuera donde yo, jefe, yo entiendo puntualmente la urgencia de este informe, sin embargo, usted sabe que esto lleva pues como un tiempo determinado y tengo ciertos trabajos atrasados, entonces es posible que me pueda expandir un poco el tiempo o mirar si de pronto los otros trabajos los puedo dejar pues como de lado, porque en realidad el tiempo no me, pues para realizar la actividad muy bien o el informe muy bien, debo dedicarle el mayor tiempo posible. Entonces, desde allí, el jefe va como a mirar y a entender puntualmente la sugerencia al yo. Por el contrario, establecer una crítica, una condena y una queja. Por ejemplo, también pasa dentro de la familia. Cuando digamos, ay, no, mi papá siempre se come las cosas y por lo general me trata mal. Y no, qué pereza uno todo el tiempo estar así. Entonces yo ahí genero una crítica, lo condené porque él siempre va a ser así y estoy estableciendo también una queja. Diferente fuera donde papá, pues yo entiendo que a usted normalmente le gusta pues como disfrutar de los alimentos, sin embargo es importante pensar en las demás personas, porque hay personas que llegamos también con hambre, con cosas así, pues es importante también como entender al otro, ¿cierto? Entonces miren que de allí podemos cambiar totalmente el discurso, o sea, decimos palabras muy claras, puntuales, que a la otra persona no. Ojo, y en esta parte quiero que me presten mucha atención. Tenemos la mala costumbre de preguntar con afirmación. Por ejemplo, ay, mira, yo te iba a decir que por qué, y empiezan a decirle las cosas, ¿cierto? Hay que apropiarnos de eso. El iba es pasado. Yo te, amiga, qué pena. ¿Me puedes regalar un espacio para decirte tal cosa? ¿Cierto? Entonces, aprendamos puntualmente a organizar nuestro tema lexical de cómo decimos las cosas y de qué manera decimos las cosas. Y es algo también importante. A veces generamos una pregunta con afirmación. Por ejemplo, amiga, ¿cierto que esta camisa me queda muy bonita? Entonces, el cierto, yo como le digo a mi amiga que no, si ya generó una afirmación frente a lo que, pues lo que me está preguntando. Entonces, yo como le digo a ella, no. Entonces es, amiga, pues si usted se siente bien con lo que se está poniendo, está bien, ¿cierto? Pero tratemos en lo máximo de ser responsable con lo que preguntamos para que no nos encontremos con esa dificultad de que el otro nos está diciendo algo que nos está generando, pues como, ay, qué cosa, ¿cierto? Demostrar aprecio, honradez y sinceridad. Miren, a veces no solemos ser nada empáticos con la otra persona, entonces es importante que desde allí podamos establecer ese tema de la empatía, es ponernos en los zapatos del otro y pensar, yo me sentiría muy mal si alguien me dijera lo que yo le estoy diciendo a tal pelancillo. Entonces, desde allí es importante establecer eso. En ocasiones pasa mucho cuando le vamos a dar un pésame a alguien, que yo digo, pues uno como le da un pésame a alguien, es, ay, sí, entiendo tu dolor, o mi sentido pésame, o que Dios se reconforte. Miren, es importante nosotros establecer algo. Cuando usted no tenga nada que decir o no sepa nada o no sepa cómo decir las cosas, simplemente siéntese, diga, amiga o amigo, papá o mamá o esposa, yo estoy aquí para escucharte, ¿cierto? Pero no exprese algo que usted no está sintiendo, que usted no le está pasando, porque es mucho más complejo para eso. Entonces, es importante, no tengo las palabras de aliento, un abrazo, amiga, estoy aquí para ti, o amigo, estoy aquí para ti. Ya, no se ponga a andar escribiendo, yo entiendo tu dolor, yo esto, sea fuerte, sea lo otro. Pues uno lo que menos necesita en esos espacios es que sea fuerte, no, yo estoy sintiendo un duelo, viva su duelo, si quiere llorar, llore, si quiere sentirse triste, siéntase triste, porque es algo que a usted le va a hacer falta y le está haciendo falta y hágalo. Pero entonces aprendamos cómo apropiarnos puntualmente del discurso, porque en vez de decir algo para alentar al otro, lo está haciendo sentir peor. Entonces, en esa parte generemos esa pausa. Evitar discusiones. Uno sabe que
Hay momentos en los cuales, sinceramente, hay discusiones que uno dice, ¿cómo le evito? Pero parte también de esa inteligencia emocional que yo puedo tener conmigo frente a ese tema de la comunicación y es, ay, Kelly, esta persona está muy cerrada con lo que está diciendo, vos estás diciendo un punto de vista, se está diciendo el otro, entonces vení, cuando podamos ponernos de acuerdo, pensar bien en lo que vamos a organizar para no generar ese tipo de discusiones porque no vamos a llegar a ningún punto, ¿cierto? Es usted regularse emocionalmente para que desde allí todos los seres humanos tenemos puntos totalmente diferentes y uno a veces viene y discute con el otro queriendo que el otro entienda y que lleven el mismo punto de vista de uno. Yo respeto tu punto de vista, respeta mi punto de vista y bueno, sigamos para adelante. O si es un trabajo grupal, bueno, podamos poner un punto de partida para que las dos ideas puedan ir relacionadas, ¿cierto? Y en esta última, escucharlo es todo. Tenemos la mala costumbre de, en ocasiones, la persona está hablando e interrumpir. Hombre, espere que la otra persona termine. Cuando ya terminó es, bueno, bueno, en esta parte que dijiste es esto, bueno, respeto tu punto de vista. Sin embargo, yo pienso de esta y de esta manera, pero no interrumpamos las conversaciones puntualmente porque eso evita que uno tenga una comunicación exitosa. No, es que de pronto si yo no lo digo ahorita se me olvida, escriba. A veces tenemos esta parte tecnológica que nos permite pues en la parte de notas o en cualquier parte escribir esas ideas puntuales que tenemos y desde ahí empezamos pues como a manifestarlo. Entonces, siempre es la oportunidad de escuchar primero y ahí sí empezar a manifestar lo que piensa, pero no empieza una discusión o, o a generar pues como puntos de vista sin escuchar totalmente todo, ¿cierto? Bueno, ya partimos algo que lo que es un discurso, que un discurso dentro de la comunicación es que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando pues como un código. Este código parte de lo que, digamos, un tema puntualmente en específico, que también desde aquí se utiliza, digamos, dos tipos de comunicación, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal, ¿cierto? Vamos a los saberes previos, vamos a mirar si me han prestado algo de atención a lo que di. Y para ello tengo esta pregunta. ¿Será que la comunicación asertiva es una herramienta de la comunicación que favorece la comunicación eficaz entre interlocutores? ¿Esto será falso o verdadero? Verdadero. ¿Por qué? Verdadero. Cuéntenme. Ahí no dice por qué, pero un poquitico. Pues para mí es verdad, ya que digamos la comunicación asertiva, digamos, es en como uno puede, digamos, para que las otras personas y para que las otras personas puedan entender a uno muy bien, digamos, lo que uno quiere expresar, lo que uno quiere que ellas personas, digamos, entiendan de lo que, sí, de cualquier situación, de cualquier tipo de comunicación que uno quiera expresar para ella, o Muy para bien. la otra persona. Así es, excelente, Diego, muy bien. Mire, dentro de la comunicación asertiva, sí se establece puntualmente una herramienta de la comunicación que favorece la comunicación eficaz. La asertividad que permite que puntualmente la información que yo esté dando sea clara, entienda puntualmente, comprenda puntualmente a la otra persona y también el punto de vista mío y desde allí respetar ciertos puntos de vista y llegar a un acuerdo, ¿cierto? Y eso genera una comunicación eficaz, es decir, que está clara, concisa y se va a llegar al punto que es esta. La comunicación no es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. ¿Esto será falso o verdadero? Falso. Para mí, la Falso. respuesta es falso. Muy Falso. bien, así es, Falso. totalmente. Miren, porque la ¿Por qué? comunicación... Sí, adelante. No, profe, explíquelo usted, pero si usted me quiere escuchar con gusto. No, pues Sí, yo la la escucho. comunicación es un acto que debe ser consciente. Nosotros debemos estructurar, digamos,
qué necesidad queremos de pronto transmitir en ese momento, o qué sentimiento queremos transmitir o comunicar a la otra persona o a un grupo de personas. Pues se requiere en la comunicación, usted ahorita lo decía, un contexto, un canal, una situación. Entonces es algo que es consciente, de manera consciente se hace la comunicación, no, no es la acción, no es la acción consciente, entonces como por eso sería ahí el punto. Muy bien, Bianca, excelente aporte totalmente. Así es, porque puntualmente ustedes saben que si bien el cerebro es algo muy grande, si es muy grande, que hay, digamos que información que no tenemos ahí mismo, pero en segundos, cuando alguien nos pregunta algo, tenemos la capacidad de responder y desde ahí se empieza a realizar esa acción consciente para yo poder transmitir información e intercambiar información con las demás personas, porque de eso se trata puntualmente la comunicación. La comunicación efectiva se entiende cuando un mensaje se comparte, recibe y comprende sin alterar su objetivo final. ¿Esto será falso o verdadero? Yo pienso que es Para mí, verdadero. Verdadero, verdadero. Muy bien, así es, totalmente. ¿Por qué? Verdadero. Excelente. Se comparte, se recibe, se altera su Claro. objetivo final. Sí. Miren, en esa parte es importante nosotros establecer algo. Hay algo que se llama pues como el teléfono roto o las distorsiones puntualmente frente a la comunicación, ¿cierto? A veces no tenemos esa parte verídica de que sí sea verdad esa información, de que sí llegue de la fuente que es, y la vamos compartiendo y compartiendo y compartiendo, y cuando nos damos cuenta, eso ni siquiera es cierto. Entonces, ¿qué es la responsabilidad que cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos? Y es, si usted no tiene claro que esa información sea verídica, no la comparta, no la diga, ¿cierto? A veces también tenemos ese punto de vista y es que vemos de pronto, somos tres amigas y vemos a una rara y hey, ¿qué te parece? Mira, esta amiga como que está rara conmigo, ¿cierto? Ay, sí, la otra viene sin saber. Ay, sí, yo la vi como rara, ella te está mirando como todo rarito y tal cosa, tal cosa. ¿Qué sería la responsabilidad mía? Y es, como yo siento a mi amiga rara, o sea, es mi amiga, ¿para qué le digo le pregunto a la otra si ella no me va a dar la información totalmente de esto? Y es ir a la fuente directa. Venga, amiga, de pronto te pasa algo porque te he notado de pronto un poco distante frente a cómo nos relacionamos. No sé si de pronto sea situaciones personales o sea conmigo para que de pronto generemos esa claridad. Entonces, ya desde ahí se mocha, digamos, el teléfono roto frente al tema. Parte también dentro de las organizaciones, escuchamos algo, ay, que alguien dijo, ah, no van a pagar, y empieza el no van a pagar, eso ya genera un mal clima organizacional, la gente, ay, ¿cómo así que no van a pagar? Yo tengo que pagar mis deudas, tengo que pagar una cosa, tengo que pagar la otra, y generan una revolución totalmente dentro de la organización, y cuando es que de pronto ni siquiera era por ahí, no era pagar a los empleados, sino era pagar algunos insumos o alguna cosa así, y uno sin tener esa claridad. Entonces seamos responsables nosotros mismos de mochar esas cadenas cuando no tenemos conocimiento. Asimismo pasa en redes sociales. Entonces partamos desde allí. La comunicación verbal Quiero es todo hacer que... Sí, adelante, Bianca. Quería hacer un aporte en cuanto a sus explicaciones ahí que daba, que son muy ciertas, pero algo también es importante al momento de expresarnos y estar también atentos al escuchar. Entonces es importante tener claridad ahí en ese momento, porque ahí entonces también se prestaría a malos entendidos en situaciones y más en el ámbito laboral. O, es que yo pensé que uno no puede pensar por el otro. Tiene uno que dejar lo suficientemente clara la situación, qué responsabilidad tienes, qué te corresponde y no estar buscando como muchos culpables también. Entonces es importante pues la comunicación para que sea efectiva, comprender y asegurarse que realmente el otro comprendió, digamos, la tarea, por ejemplo. Entonces Total. ahí es importante esa parte. Muy bien, muchas gracias, Bianca, excelente.
La comunicación verbal es todo aquello que se expresa a través de palabras, mientras que la no verbal es la información que se transmite a través de gestos y del lenguaje corporal. ¿Esto será falso o verdadero? ¿Verdad? Total. Miren, Sí, ahí, porque nosotros, bueno, adelante, me encanta. Sí, adelante, Bianca. bueno, sí, pero bueno, listo. Sí, muy cierto. De hecho, nosotros incluso muchas veces nos expresamos antes de nosotros pronunciar una palabra, ya con nuestros gestos, con nuestras acciones, digamos, nuestra postura, ya estamos dando un mensaje y que a veces ese mensaje no es el que queremos transmitir. Entonces hay que cuidar mucho también ese lenguaje o esa manera más bien de comunicarnos de una manera no verbal, que esa también nos ahorraría también muchos malos entendidos al nosotros saber controlar nuestros gestos, nuestra manera, digamos, de decir las cosas. Entonces ahí es importante también. En lo verbal, pues los tonos de voz, en la forma de decir las cosas, como usted ahorita nos explicaba, muy cierto. Entonces es importante analizarnos un poco en qué estamos fallando para ir mejorando día a día, porque de eso se trata la vida, de ir mejorando con el tiempo y con las experiencias que nos da la vida. Total, muy bien, así es. Miren, y parte algo muy cierto que dice Bianca y es uno analizar puntualmente ese lenguaje corporal. Miren, en ocasiones hacemos unas preguntas que sobran. Vemos las personas súper serias por allá. Vení, ¿estás serio? ¿Estás bravo? Sí, está viendo, ¿cierto? Entonces es identificar puntualmente a esa persona. Si lo que yo quiero es estar con ella, compartir con ella y que me exprese puntualmente lo que está sintiendo es mm, amiga o amigo o amor o hijo o hija, pues te noto pues como algo, con alguna pues como dificultad, no sé qué te esté pasando, sin embargo yo estoy aquí, si quiere pues como comentarme la situación para yo escucharte puntualmente, ¿cierto? Eso cambiaría totalmente el contexto en yo decir inmediatamente, vení vos porque estás bravo, ¿cierto? Vení, estás triste. Y el otro, no, yo no estoy triste. Y sí, se me nota la cara de tristeza. También es esa responsabilidad que yo tengo como persona y es, amiga, la verdad, o amigo o pareja, la verdad sí me siento un poquito distraída, no me siento pues como emocionalmente bien. Sin embargo, no quiero hablar como del tema cuando tenga pues como el espacio y la capacidad de hacerlo, te buscaré para hacerlo, pero en estos momentos no me siento bien. Entonces, miren la diferencia siempre de las situaciones que nosotros podemos cambiar totalmente los contextos frente a este tema del lenguaje y la parte verbal. Es yo establecer esa responsabilidad cuando alguien me pregunta algo que uno dice está totalmente fuera de lugar y es también cuando yo puedo identificar puntualmente ese algo. Entonces, apropiémonos desde allí para que no generemos esa dificultad o pasemos por imprudentes. Bueno, continuamos. Entonces, desde aquí parte algo ¿qué es la comunicación asertiva? Y la comunicación asertiva se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás y consiste en expresar las opiniones y las valoraciones, evitando descalificaciones, reproches, enfrentamientos en una de las vías más adecuadas de la interacción y la comunicación. En resumen, puntualmente yo puedo establecer que dentro de la comunicación se conocen unas conductas puntuales. Miren, usted le preguntan, ¿cuáles son los tipos de comunicación? Y le van a aparecer estos tres, asertiva, agresiva y pasiva, ¿cierto? ¿Cómo yo suelo ser una persona asertiva dentro de la comunicación? Por ejemplo, en la primera parte que dice, tú tienes derecho, yo tengo derecho, y es pensar puntualmente en la otra persona y pensar en mí frente a esos puntos de vista, ¿cierto? ¿Cómo suele ser una persona agresiva dentro de la comunicación? Yo tengo derecho, tú no tienes derecho a opinar, ¿cierto? Entonces es imponiendo puntualmente, es hablando, digamos, con indirectas, es siendo un poco déspotas frente al sentir de la otra persona. Y por lo general las personas pasivas siempre suelen ser muy sumisas frente al tema de la comunicación.
tú tienes todo el derecho de decir lo que en realidad estás pensando, lo que tú digas está bien, ¿cierto? Ya, esa persona no expresa su opinión puntualmente, por lo general siempre está de acuerdo o está callada puntualmente frente a esto. La persona asertiva es directa, es firme. ¿Cómo crees que podríamos hacer las cosas? Sería un punto de vista frente a esto. ¿O qué te parece este y este punto de vista, cierto? Entonces, desde ahí genero también esa asertividad. Y es, dentro de la asertividad también parte es que lo que yo diga, lo haga pensando siempre en las demás personas, pues pensando siempre, digamos, en ese acuerdo puntualmente que se estableció. La agresiva es imponente, interrumpe, debería hacerse de esta manera porque siempre se hace aquí así, ¿cierto? Entonces, súper cerrada, digamos, todo el tiempo en los mismos contextos. Esa persona pasiva es vacilante, es corta, no te molestes, por favor, espera, venga, sí, lo que tú estás diciendo, si es así. Entonces, es importante nosotros establecer eso. Las personas agresivas, una mirada directa y franca, un gesto firme, postura relajada, voz sin vacilación adecuada, porque miren, dentro de la asertividad también parte algo muy importante. Si bien en la parte cultural hay personas que tienen una tonalidad de voz muy elevada, yo no puedo decir, ay, no, es que yo siempre he hablado de esa manera. No. Si a usted se le está haciendo una observación frente a algo y un grupo de cantidad de personas le viene diciendo lo mismo, es evaluarse y empezar a ir moderando la voz para que desde allí yo pueda generar ciertos cambios. Yo no puedo ser asertivo si de pronto, bueno, yo te escucho, te comprendo puntualmente, pero todo el tiempo tengo una voz súper alta y la gente te está pidiendo que la moderes, pero usted le dice, no, es que yo soy así, yo siempre he sido así, yo cómo voy a cambiar mi voz. Usted y no genera cierta asertividad. Ay, no, sí, la verdad es que sí tengo una tonalidad de voz bastante alta, estoy tratando de trabajar en ella, me ha costado, porque ya son muchos años hablando de esta manera, sin embargo, sigo haciendo el ejercicio. Ahí cambia totalmente esa persona frente al tema de la comunicación. Las personas agresivas frente a la comunicación, una mirada fija, gestos amenazantes, postura hacia adelante, volumen de voz elevado y es, digamos, siempre suelen hablar mucho con indirectas, suelen tirar muchas indirectas frente a lo que la otra persona está diciendo. Y hay personas que uno dice, ay, no es que normal, ella es así. No, uno no puede naturalizar puntualmente ciertos tipos de comunicación. De hecho, una vez yo pues le comenté a una muchacha que pues ella me da una cita a una hora. Yo suelo respetar demasiado el tiempo de las demás personas porque para mí el tiempo es lo más valioso que el ser humano puede tener. Entonces, lo que le dije es, mira, yo siempre te pido una cita, te llego el tiempo antes, tú me tengo que esperarte siempre media hora, 2 horas, y no me parece, pues la próxima vez ya me va a tocar cambiar. Que personas. Ella, en vez de entender puntualmente mi necesidad, lo que hizo fue generar una justificación tras justificación. Es importante que nosotros establezcamos algo. Cuando alguien está manifestando una necesidad, un sentir, es escuchar ese sentir de la otra persona y es empezar a comprender la necesidad o lo que la otra persona me está diciendo. Lo que le dije fue, no te justifiques frente a eso, porque pues yo sé que todos tenemos ciertas dificultades y es, ay no, la verdad, sí tenés totalmente la razón, voy a tratar de cambiarlo. Fue lo que le sugerí que sería importante que dijera, ¿cierto? Las personas pasivas rehuyen la mirada, movimientos nerviosos, postura recogida, volumen bajito. Las personas asertivas tienen relaciones positivas, resuelven problemas, orientan también a las demás personas. Los agresivos son violentos, crean tensión. eh, los pasivos no consiguen objetivos, pierden oportunidades, conflictos personales y suelen ser con muy baja autoestima. Mire, en algún momento de este tipo de comunicación hemos sido las tres, ¿cierto? Porque hay momentos en los que uno se queda callado o hay momentos en los que uno estalló y hay momentos en los que uno suele ser asertivo, ¿cierto? Pero es importante irnos apropiando siempre de la asertividad y esa parte
entender al otro porque no es bueno siempre estar comparándome con las demás personas. Miren, desde aquí también parte algo importante frente a la comunicación, que es la importancia de la ortografía en la comunicación escrita. Miren, la ortografía suele ser desde un puntico hasta una coma, una tilde, ¿cierto? Si yo no tildo una palabra, esto también es una mala comunicación y es una mala ortografía, ¿cierto? Porque distorsiona totalmente el mensaje que se quiere dar. Y para ello, por ejemplo, tenemos estos dos ejemplos que si bien uno los podría leer y decir, bueno, yo entendí lo que decía ahí, es también analizar puntualmente esta persona escribir de esta manera, ¿cierto? Entonces, ese analfabetismo también permite que dentro de esto se genere una distorsión dentro de la comunicación y una barrera puntualmente frente a ella. Porque si yo voy a entrar a un negocio que tiene unos letreros así, yo me imagino como en la comida, ¿cierto? Yo me imagino como en la atención. Entonces, para que nos apropiemos frente a eso. Los errores de puntuación, esto también pueden afectar la fluidez del mensaje y la dificultad de su comprensión. Por ejemplo, aquí dice, prohibido fumar gas inflable. Pues aquí me están diciendo que prohibido fumar gas inflable. O sea, yo puedo fumar cigarrillo o puedo fumar otras cosas porque eso sí se permite. Lo que no se permite fumar es el gas inflable, ¿cierto? Entonces, diferente fuera prohibido fumar, coma, ¿cierto? Gas inflable, es decir, no se puede fumar porque en el sector hay gas inflable. Entonces es importante para nosotros establecer esta parte de la puntuación. Siempre. Mire, dentro de las redes sociales también. El punto nos permite que ya es un stop, los 3 puntos suspensivos, la información continúa, la coma es un respiro, los signos de exclamación es algo pues como que resalta puntualmente dentro del texto. El punto y coma, respira, espera, soy un punto y coma, nos permite nosotros también identificar. Los signos de interrogación es para nosotros hacer una pregunta. Y los 2 puntos, bien, ahora te explico cómo son esos 2 puntos, es decir, desde aquí sigue una información puntualmente frente a ellos. Entonces, partamos siempre del cómo o apropiarnos de ello para que no tengamos una dificultad. Miren, dentro de eso también se establecen 5 errores más comunes dentro de la comunicación, pues digamos dentro de la parte escrita, que la persona no me entiende, creo que estoy enfadado, no entiende lo que quiere decir, le explico y no es suficiente, mala interpretación. Entonces, cuando nosotros tenemos estos errores comunes que las personas nos están manifestando, es porque en ocasiones no escribimos de la mejor manera o no tenemos ese léxico para expresarnos de una mejor manera. Y es de ahí se genera totalmente distorsión, porque cuando yo tengo una voz bajita, confusa, ya la otra persona no me va a prestar la atención total. Cuando yo también estoy escribiendo mal, pasa lo mismo. Yo envío un correo, una solicitud frente a algo y yo veo un tantos errores ortográficos, digo, no, yo que le voy a atender esta solicitud, lo ignoro. En mi caso, y pasa mucho, cuando un instructor, un aprendiz o alguien puntualmente me escribe, hola, profe, ¿cómo estás? Ya. Yo leo el mensaje cuando saco el espacio de revisar. No tengo el número registrado, no sé quién es, entonces lo ignoro. Entonces es importante yo apropiarme de qué manera puedo también establecer una solicitud o dar una información por un medio determinado. Si yo lo que a mí no me interesa de pronto chatear con la profesora, la instructora, yo lo que quiero es que la instructora me aclare puntualmente una duda que yo tengo. Entonces lo ideal es que yo escriba totalmente el mensaje. Es decir, muy buenos días o muy buenas tardes, instructora. Mi nombre es tal, del programa tal, de la ficha tal. Le escribo porque tengo una duda en esto y en esto y en esto. Espero pronta respuesta frente a esto, ¿cierto? Ya. Entonces la instructora leyó. Hola, sí, tal cosa. Le respondió de una vez a instructora, gracias. Ya. Porque cuando usted me pregunta el cómo está, bueno, que digamos que la instructora le dio, hola, muy bien, y usted, identifíquese.
Cuando usted se quiso identificar, la instructora está respondiendo otro poco de mensajes más o lo ignoró. Entonces, es importante nosotros establecer eso. Asimismo, con muchas otras personas frente al tema de las redes sociales. A veces queremos que las personas no respondan, pero ni siquiera tenemos ese contacto directo con ellas. Entonces, generemos esa claridad de una vez para que de allí, cuando la otra persona lea, me responda de una vez lo que yo quiero que así mismo pasa en el correo. Ustedes saben que el WhatsApp es un medio no oficial, el correo electrónico sí. A veces enviamos trabajos sin descripción, sin asunto. Entonces es importante también apropiarnos de ese tema. Entonces, para ello, por favor, me leen esas dos preguntas y me las responden. ¿Quién de ustedes se atreve? Hola, ¿están por ahí? Señora Hola. Anita, bueno, para mí, Sí. ¿qué es la comunicación asertiva? Para mí, la comunicación es, digamos, uno expresar algo a otra persona o a otras personas y que ellas, digamos, nos entiendan, digamos, lo que otros quisimos expresar, lo que otros quisimos que ellos nos, digamos, nos entendían o dar un punto de vista, ¿sí? Ya para que ellos nos opinen, o sí, o digan, bueno, no entendí tal punto, para, digamos, poder seguir también, sí, explicando, ¿sí? Y para mí la Profe, comunicación, digamos, es, digamos, Sí, Diego, adelante. Adelante, disculpa, Diego. compañero. Disculpa, Diego. Bueno, profe, aquí sí estamos no, estamos tranquila. viendo que hay una falta de ortografía y de escribir más en la segunda parte. Por ejemplo, ese que no está tildado y ahí no dice comunicación, sino que dice comunicación, perdón. Entonces, muy bien, Diego, diste la respuesta acertada a la pregunta que estaba bien formulada. Muy bien, así es, totalmente, Bianca. Pensé, miren, por lo general tenemos esa costumbre de en ocasiones leer las preguntas o leer algunos anuncios, interpretarlos y decir, bueno, como lo leí rápido, lo comprendí. Después lo vuelvo a leer y me doy cuenta que está mal, ¿cierto? Resalto, porque muchas veces me ha pasado en otros que cuando les pongo esta muletilla, después de haberles dado totalmente un discurso frente al tema de escribir bien, de los signos de puntuación, de eso y lo otro, no se atreven a decir, mi instructora, la palabra, la pregunta de la parte de abajo está mal formulada. Entonces, es importante que desde allí nosotros establezcamos que si nos están dando una información puntualmente frente al tema de la comunicación, es también apropiarme del cómo le digo o cómo sugiero pues como a la instructora para que establezca un cambio frente a ello o para conocer puntualmente que las palabras suelen estar mal escritas. Yo no le voy a decir a la otra, venga, y usted está explicando eso y puso eso todo mal, no. Qué pena, instructora, para ver si aprendimos el ejercicio. Observo que hay mala ortografía frente al tema. eh, para ver si de pronto lo corrige porque tal palabra lleva esto y tal palabra está mal escrita. Entonces, para que de allí nos vayamos apropiando frente a eso. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Voy a compartirles un pequeño video. Este video quiero que aprendan, pues identifiquemos los tres tipos de comunicación y me cuenten cuál de los personajes tiene esos tipos de comunicación para que no es. Miremos si aprendimos el ejercicio. ¿Usted compró esta pelota? Sí. Lo estafaron. ¿Por qué? Se la dieron agujerada. ¡Chanfle! ¿Qué pasa? ¿Usted compró esta pelota? Sí. Lo estafaron. ¿Por qué? Se la dieron agujerada. Sinceras. Estos hoyitos son para meter los dedos para poder... Bueno, digo, ¿que tú nunca has visto jugar boliche? No. Mira, voy a explicarte, voy a tratar de explicarte a ver si logras comprender algo. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo.
Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. Ahora te voy a enseñar la técnica del lanzamiento. Se toma la bola. Se mide bien. La puedes levantar una sopas. Kiko, no le vayas a hacer a tu mamá, ¿eh? Kiko, tenme aquí, chavo. Kiko, di algo. Di lo que quieras. Di cualquier cosa, pero di algo. ¡Nada! No digas eso, Kiko. Otra cosa. Di otra. ¡Nada! ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Que Monchito se va a su casa. Tesoro, dime qué te pasa, por favor. Dime qué te pasa, por favor. ¡Cállate, padeciste! ¡Que Don Ramón me pegó con eso! ¡Ay, pero ahora sí va a haber! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bueno, desde aquí podemos observar quién me cuenta. Pues yo pienso que no hubo una comunicación clara de parte de don Ramón hacia el chavo explicándole de qué se trataba o para qué era la bola de boliche. Entonces no hubo una comunicación asertiva al momento de hacer la aclaración de qué era y para qué era. Muy bien, muchas gracias. Y ahí encontramos también que el chavo, ¿cierto? Es dentro de la comunicación, es una persona pasiva, porque cuando le dijo, saber si me logras comprender, ¿cierto? Y es haciéndole como pues como, usted como el brutico, ¿cierto? Entonces es importante nosotros también apropiarnos frente a eso, porque hay personas que nos hacen comentarios que uno cree que están diciéndolo como en charla o pues por molestar y en realidad es generando cierto ataque frente a uno y uno a veces deja pasar por alto ese tipo de situaciones. Bueno, hasta aquí les generé esa orientación puntualmente frente al tema de la comunicación. Sin embargo, es un tema que es bastante amplio, que es importante que cada uno de ustedes se apropie más y más frente a ello. Pues yo siempre he dicho que los aprendices en virtualidad, un 80% me atrevería a decir, o hasta más, se lo brindan ustedes mismos ese aprendizaje autónomo y uno daría si acaso un 20%, un 15% frente al aprendizaje adquirido en esa formación, porque ustedes deben de leer mucho, de apropiarse frente a muchos temas y la responsabilidad parte de ustedes mismos. Entonces, en el territorio hay un material muy bueno frente al tema de la comunicación oral y escrita y es importante de que lo lean para que se apropien también un poco más frente a este tema que nos permite organizarnos frente a muchas situaciones y generar muy buenas relaciones interpersonales. Bueno, entonces voy a pasar ya a lo que son las evidencias que vamos a entregar. De pronto alguien que tenga alguna duda frente a lo que acaba de manifestar o quiere generar algún otro punto de vista para pasar de una vez a esta parte de las evidencias. No, listo. Bueno, como les había dicho inicialmente, son dos evidencias que se deben de entregar. La primera es un video de la comunicación como expresión humana. Para ustedes realizar esta evidencia, primero van a pensar en una situación problemática central que puede ser tratada en el video. Es decir, ustedes van a pensar en una situación problemática que les ocurrió a usted, le ocurrió a un amigo, o usted lo vio en una red social o lo vio en un periódico, pero sobre la mala comunicación. Esa situación problemática se generó a raíz de una mala comunicación. Luego de que usted ya pensó eso, usted va a elaborar un escrito, puede ser científico o narrativo, por lo general utilizan el narrativo cuando van a contar pues la situación puntual,
Y ya que usted elaboró el escrito, que lo hizo y lo realizó, luego va a hacer un video exponiendo puntualmente el tema del escrito. Es decir, yo hice el escrito, narré el video, narré toda la situación problemática y luego en el video lo que yo voy a hacer es explicar puntualmente esa situación, qué me pareció, si estuvo bien, si no estuvo bien, y eso. ¿Qué es lo que usted debe entregar? Un escrito tipo síntesis, un video sobre la situación problemática de su entorno profesional o de su área de formación. El escrito debe ser máximo 2 páginas y el video debe ser máximo 3 minutos. Entonces, para que tengamos eso presente. Yo, por lo general, no sé si ustedes tienen conocimiento que en territorio hay una parte que dice reporte antiplagio. Es decir, todos los aprendices, yo lo pongo, pues habilito esa parte, que me suban evidencias de otra parte, asimismo, a mí me aparece ahí reporte antiplagio y me aparece la fuente donde usted sacó esa información. Entonces, jóvenes, evitémonos de sanciones porque el plagio es una falta gravísima dentro de toda la formación y en todos los aspectos ahorita, ya a nivel nacional e internacional. Entonces, realicen esto de manera autónoma, o sea, apropiense ustedes mismos de sus evidencias y no caigan en esa situación. Para mí, todas las evidencias deben de ir con su portada y con el tipo de letra Arial 12 o Calibri 12, ¿cierto? No, hay personas que todavía me suben evidencias con títulos en color o con fondos de colores y cositas así, no. Un documento normalmente, si yo voy a resaltar algo, lo pongo en negrilla y lo demás debe ir con el mismo, pues en la misma tonalidad que es negro. No se debe utilizar colores en eso dentro de las normas APA. Miren, no soy exigente dentro de estas normas APA, pero sí apropiarse un poquitico frente a ello. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, Bueno, instructora, el video, sí, adelante. en el video debemos decir lo mismo que escribimos en el Word o contamos como la situación a nuestra manera. Eso es como contar usted puntualmente qué piensa de esa situación, si estuvo bien, si no estuvo bien, qué otras reacciones podía tener esa persona. Pues no es como repetir lo mismo, no, es contar. Bueno, hay unos que me preguntan, instructor, y me tengo que grabar, no es necesario. Si usted se siente como grabándose, lo puede hacer, si no, no, con su voz y imágenes y empieza a explicar puntualmente la situación, pues, qué le pasó, pero no es necesario tampoco que se graben. Traten en lo máximo, si lo suben al Drive, compartir que todas las personas con ese enlace puedan ver el video. ¿Por qué? Porque a veces yo vengo y le doy, me pide pedir, pues permiso, entonces yo para poder que a usted le llegue la notificación de permiso, le tengo que dar no aprobado y ya a usted le queda el registro de no aprobado ahí. Cuando usted me lo quiere volver a subir, a darme el permiso, yo ya me han llegado un poco de correos y eso no, pues no me lo volvió a montar ahí, entonces esa calificación queda como no aprobada. Entonces, miremos pues como también en qué medio podemos subir el video para que no tengan esa dificultad. El video pueden copiar y pegar un enlace. Hay muchos que lo han subido a YouTube, que solamente con el enlace uno puede ver. Yo copio y pego el enlace en una pestaña y ahí puedo ver el video. Entonces, para que tengamos pues eso ahí presente. Listo. Para esa evidencia hay pues como dos sugerencias frente a la lectura, que es comunicándonos, que está en el material de formación, y es argumentando. Pues sí es importante que lo lean. Bueno, está esta otra evidencia que es un informe de creación de contenidos comunicativos. Este informe, ustedes lo que van a hacer es coger el tema inicial de que les acabo de decir de la situación problemática y lo vamos a profundizar frente a ello. Lo que usted debe hacer es
Este informe debe llevar un encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. En el desarrollo debe explicar con detalle puntualmente la situación problemática que les pasó. Luego debe presentar unos argumentos puntualmente frente a esa situación y, digamos, posibles soluciones, qué tipo de comunicación era, por qué se generó ese tipo de situación, qué otras situaciones pueden, digamos, cambiar frente a ello. Y es como que usted genere toda esa argumentación, digamos, teórica, científica y esa apropiación frente a la comunicación. Digamos, esa generó una mala comunicación por esto y esto y esto, teniendo en cuenta que la comunicación es esto, bueno, toda pues como la información pertinente frente a ello. Miren, aquí les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo de un aprendiz que hizo pues como este informe, que lo tomo como referente porque ha sido pues como uno de los informes que más organizados pues me han subido en otras fichas. Entonces, primero pues como la portada, informe de creación de contenidos comunicativos, ahí él puso el título, la disputa entre taxis y plataformas de transporte, el nombre del aprendiz, el nombre del instructor, pues su programa de formación y la ficha. Bueno, aquí está pues puntualmente lo que es el título del informe, el autor, el nombre pues como el aprendiz, el programa, la fecha en eso y las palabras claves. Miren, las palabras claves hay quienes lo confunden con glosario, pues porque a veces ponen palabras claves y ponen, digamos, disputa y ponen en lo que significa disputa. Entonces eso sería pues como un glosario. Y las palabras claves normalmente van pues como las palabras. Tampoco tengo dificultad los que me quieran pues como definirlas, pero no debiera de hacerse. Luego está lo que es la introducción del tema, ¿cierto? Luego está lo que es el desarrollo puntualmente del tema, la conclusión y la bibliografía. Esto, importante, pues sería bueno que cada uno fuera pues como en su propia hoja, sin embargo, dentro de las organizaciones como se hacen informes, también se encuentran que se pueden hacer así. Entonces, no tengo pues como dificultad frente a eso. Como se debe realizar con sus normas APA, recuerden, Arial 12, Alibri 12. Los interlineados, pues a veces son interlineados de uno, él no dejó aquí interlineado, pero los que quieran pues como realizar pues con el interlineado de uno lo pueden hacer. Entonces eso es pues como el entregable que se debe realizar, entonces sería el informe que debe de ir, digamos, máximo en una extensión de 3 páginas, un espacio sencillo y ya pues como la información puntualmente que les entregué. A veces pues pongo que cumple parcialmente cuando no tienen en cuenta el encabezado, las palabras claves o la introducción o el desarrollo, las conclusiones o la bibliografía. Entonces para que tengamos presente esto, ¿listo? Aquí dice Arial 11, pero si gustan hacerlo en Arial 12 no hay ninguna dificultad. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, adelante, Lady. Buenas noches, profe. Buenas noches. Mi duda es con respecto a cuál es la diferencia entre la evidencia 1 y la 2, porque veo muy similar. En la primera dice que exponga una situación problema y en la segunda dice exponga una situación problema y en ambas dice que diga los aspectos relevantes. Entonces no veo como mucha diferencia porque si uno expone en la 1 ya sería como lo mismo en la segunda, no sé. Bueno, mira, muy bien, Lady, muchas gracias por esa pregunta. Miran, ¿qué es lo que hay, digamos, la diferencia entre la 1 y la 2? Pues porque aquí usted va a exponer la primera, la del video, usted va a exponer la situación problema sin generar ningún tipo, pues, de profundización frente al tema de la comunicación, sino que va a enfocarse a la situación, o sea, al problema como tal.
pasó esto en mi casa, de pronto mi mamá me habló de tal manera y desde allí se generó eso, en una empresa se generó esto y esto y esto, pues solamente usted va a narrar ello. Luego usted va a hacer un video, pues dando su opinión de lo que piensa de esa situación, problema, sin generar ningún, digamos, rastreo teórico frente al tema de la comunicación, buscar pues como digamos, en diferentes páginas el rastreo como tal, sino solamente narrar la situación y argumentar, pero desde su punto de vista, ¿cierto? Esa misma situación, problema, usted la va a convertir en un informe, ¿cierto? Este informe, ¿qué debe de llevar? Ahí sí usted va a buscar en diferentes páginas frente al tema de la comunicación, digamos, por qué se generan ese tipo de situaciones, qué tipo de comunicación es, qué alternativas de solución se le podrían generar a estas situaciones, problemas. Digamos que en otras empresas o en otras familias que se ha generado este tipo de situaciones, ¿por qué se generan? Es como que usted argumente teóricamente toda esa situación, problema, pero apropiándonos ya a profundidad frente al tema de la comunicación. No sé si me hice comprender. Sí, señora. Otra pregunta. ¿El tema debe ser acorde a lo contable o puede ser cualquier otro tema? Sí, debe ser pues sería, porque de hecho lo que pide la guía ahí es escoger la misma situación, problema que puso pues que subió en la evidencia inicial. Hay quienes, digamos, me han copiado la situación, problema, me la traen al informe, pero luego empiezan a argumentar todo y empiezan de manera teórica a contar, pues, a argumentar la situación, el tipo de comunicación y todo lo que conlleva y los aspectos de mejora frente a esto. Entonces, sí se debe escoger como la misma situación, problema, pero ya desde la parte teórica, ¿cierto? ¿Alguno, pues, otra persona tiene alguna otra duda? Listo. Bueno, entonces vamos a hacer la evaluación de la formación del día de hoy. ¿Qué les pareció la formación? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Aspectos a mejorar, porque más adelante nos vamos a encontrar con la transversalidad de ética, entonces como para no caer y no repetir pues como los mismos errores. Pues para mí me pareció, digamos, la reunión, digamos, muy completa, digamos, no tengo ninguna actividad para mejorar, nada parecido. Para mí me pareció todo muy claro, muy evidente, todo muy, digamos, todo muy bien explicado. Muchas gracias, Diego. ¿Quién más? Buenas noches de nuevo. A mí también me pareció que la clase estuvo muy, digamos, completa, digamos, como para que entendamos bien el tema de la comunicación asertiva, como enfocarnos en cosas que muchas veces uno no tiene en cuenta y entonces estos espacios se dan para que nosotros mejoremos todas esas condiciones. Entonces a mí también me pareció que fue de mucha información para nosotros. Muchas gracias, Paula. ¿Quién? Bueno, de mi parte, Adelante, sí. Bueno, de mi parte, pues me pareció un tema bastante interesante, bueno de abordar, estuvo pues muy dinámico, participativo y sí es cierto, tenemos que manejar mucho este tema diario y que debemos ir mejorando día a día. Entonces es un tema bastante fundamental pues para nuestro crecimiento personal y profesional. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación, por estar. Deseo que cada uno de ustedes continúe en esta meta, llegue a la meta final, porque eso es lo que ustedes se pueden regalar. Cualquier duda, inquietud, me pueden llamar, escribir al número mío que se encuentra en territorio. Y asimismo me pueden escribir también por ese mismo medio para yo aclararles cualquier duda que tengan. Bendiciones, que tengan una excelente noche, una excelente semana y nos estamos viendo en el transcurso de esta formación. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Muchas gracias, que tengan buena noche.
Buenas Gracias. noches.